Demostraremos que sí es posible gobernar sin corrupción, con transparencia. Yo no tengo rabo de paja. Yo no tengo nada que ocultar. Yo no me refugio en el Japón o en París. Alejandro Toledo no ha participado, que Alejandro Toledo no es corrupto, porque tengo mi conciencia tranquila y limpia. No podemos crecer con una corrupción en el sector público, en donde para que exista una corrupción, existe un corrupto y un corruptor. Los dos merecen ser juzgados. Ustedes me conocen. ¿Qué es lo que pasó? Muchos peruanos en el año 2001 votaron por Alejandro Toledo porque parecía significar la lucha contra la corrupción de los 90. Muchos creyeron en él, pero ¿realmente Alejandro Toledo era una persona digna de la confianza de un pueblo que ya estaba cansado de la corrupción? ¿Realmente podíamos esperar que Toledo guíe al país hacia el progreso y la justicia social? Hoy conoceremos brevemente algunas cosas que hizo Toledo antes de ser presidente y durante su mandato. El expresidente Alejandro Toledo ha sabido ganarse a pulso la fama de un hombre errático. Toledo siempre habló y caminó esquivo a la verdad. Proclamado presidente en Machu Picchu a un elevadísimo costo, no bien entró a Palacio, se gastó 5 millones de soles de Petroperú decorando su suite presidencial. Ni profesor de Harvard ni economista. 16 años para obtener un doctorado en educación. Una fábrica de firmas falsas, el desvío de $1 millón de Soros a la cuenta de su sobrino, denuncias por violencia familiar y la negación de su hija Saraí fueron la cadena de situaciones controversiales a la que ingresó faltando a la verdad. En 1998, Alejandro Toledo protagonizó un escándalo en el ya famoso Hostal Melody. Su francachela de 3 días salió a la luz cuando Elian Karp llamó a la policía para denunciar un secuestro. La policía encontró que no fue tal. En la campaña de la Marcha de los Cuatro Suyos contra la dictadura y la corrupción, Toledo obtuvo $1 millón donados por el magnate George Soros. Nunca se pudo conocer el balance final. Por ese entonces saltó en los medios que el aspirante a la presidencia tenía una hija negada y la siguió negando. Sería su entorno presidencial quienes la forzaron a admitirla. Entonces apareció en la televisión para decirle al país que había ganado una hija y le regaló un celular que nunca contestó. Ya de presidente, Toledo y su primera dama instauraron la hora cabana por sus reiterados retrasos en sus actividades. También instauró su descanso quincenal en Punta Sal, donde no estaban lejos reuniones bien rociadas de whisky y vino. Pero algo que probablemente le generó un verdadero dolor de cabeza fue en el 2013, cuando se hicieron públicas las millonarias compras inmobiliarias en nuestro país realizadas por su suegra Eva Fernenbusch. En un primer momento, el expresidente justificó las transacciones al asegurar que los más de $4,5 millones invertidos provenían de una indemnización recibida por la madre de Elian Karp como víctima del Holocausto. Esta versión fue rápidamente desmentida. Ante esto, el exmandatario ensayó una nueva línea de defensa y manifestó que la compra se había realizado con una herencia de su suegra al enviudar. Cuando este argumento falló, también afirmó que se trataba de un préstamo de su amigo Joseph Maiman a su suegra. Cuando esta mentira quedó al descubierto, el exmandatario cambió su versión por cuarta vez y manifestó que no se trataba de un préstamo, sino que la inversión inmobiliaria la había realizado Maiman a través de la señora Fernenbusch. Lo que finalmente se demostró fue que el dinero provenía de una sociedad costarricense llamada Ecoteva, que incluía entre sus accionistas a una empleada de limpieza y a un guardia de seguridad del estudio de abogados donde la empresa fue constituida.
La situación de Toledo se complicó cuando el abogado encargado de establecer la sociedad indicó que había actuado por encargo expreso del expresidente. Por otro lado, su récord migratorio mostró que había estado en el país centroamericano en fechas cercanas a la constitución de la empresa. Peor aún, las declaraciones del corredor inmobiliario y de los propietarios de uno de los inmuebles evidenciaron que tanto Toledo como su esposa habían estado directamente involucrados en la compra de las propiedades. Así, las muchas versiones del exmandatario perdían asidero. Hoy, el exmandatario, quien llegó a Palacio de Gobierno como defensor de la democracia y la lucha contra la corrupción, se ve envuelto en los mismos delitos que tanto criticó. Las denuncias que hoy incriminan al expresidente Alejandro Toledo son por los 20 millones de dólares que habría recibido por coimas que la empresa Odebrecht le entregó a cambio de ganar la licitación de la Interoceánica Sur. ¿Será que los peruanos que confiaron en él no lo conocían? ¿Qué problema hay de fondo? Alejandro Toledo, como muchos otros presidentes, empezó con un discurso contra la corrupción y mucha gente le creyó, pero nunca fue una mansa paloma como hemos visto. En la actualidad está siendo acusado por graves casos de corrupción y pronto será extraditado a nuestro país. Es importante reflexionar sobre lo que podemos y tenemos que hacer como sociedad para que cosas así no vuelvan a ocurrir. El día de ayer tuve una entrevista con CNN sobre un tema que pareciera exótico, que pareciera ser parte de la ciencia ficción, pero no lo es. Sobre los extraterrestres.